mañana con 21 minutos, así está calzada Roosevelt a esta hora. Yo creo que está tan vacía la calzada porque la gente está en su casa esperando el resultado final. Ya tenemos en nuestra pantalla, en segundo lugar en este momento se encuentra el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, en tercer lugar el partido líder. Esta es la diferencia de votos. María René, estamos llevando la imagen que también el Tribunal Supremo Electoral va lanzando conteo a conteo, aunque este es un enlace directo. Ahí ya lo estamos observando en su pantalla. ¿De cuánto es la diferencia de votos? Bueno, es de aproximadamente 2.500, un poquito más de 2.500 votos. La diferencia, la UNE toma la ventaja con lo que estamos viendo en pantalla, un 19.48% y líder 19.42%. Y como hemos recalcado desde anoche, pareciera que cuando lo vemos porcentualmente uno dice que no hay mucha diferencia, pero ya estamos viendo que esto que estamos observando, esos 0.06% se convierten en más de 2.500 votos. Y como nos han dicho los analistas, un voto hace la diferencia. Un voto hace la diferencia. Roberto Wagner se incorpora a esta plática. Muy buenos Esta mañana. días, ¿Cómo Roberto. estás? Buenos días, Roberto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Está también con nosotros Omar Barrios Osorio, Gerson Sotomayor, siguiendo con este análisis. Bueno, pero Roberto, ¿cómo has vivido esta jornada que va cambiando realmente minuto a minuto ya? No por el primer lugar, que ya sabemos quién va a la segunda vuelta, sino quién podría ir contra Jimmy Morales. Tu análisis, por favor. Bueno, es un reflejo realmente de lo que han sido los últimos meses, ¿no? O sea, y un claro reflejo de lo que han sido las manifestaciones de la ciudadanía, como hemos visto día a día ha ido cambiando esto. O sea, como la semana pasada muchas personas que tal vez no tenían una plataforma tan sólida en cuanto a lo que son candidaturas alcaldes, a diputaciones, de repente en pocos días prácticamente logran alcanzar, digamos, triunfos importantes. Y luego en la carrera presidencial lo que estamos viendo, o sea, primero ese gran fenómeno de Jimmy Morales, hasta esta campaña podríamos decir dos cosas muy interesantes. Uno, cómo el sistema o el método o la plataforma de venir y decir, bueno, logré llegar, o voy a ganar las elecciones gastando más dinero, voy a ganar las elecciones, digamos, copando lo que son, digamos, el caciquismo local que acarrea votos y demás, que es el caso de Manuel Valdizón, se desmorona. Y se está desmoronando conforme estamos hablando. Y luego, ¿cómo? Si yo tendría que escribir, hace 3 meses me piden un manual de cómo no ganar una elección, yo hubiera puesto el caso de Jimmy Morales, ¿no? Y es alguien que le saca, digamos, un porcentaje altísimo precisamente a un Manuel Valdizón. Entonces yo creo que son dos fenómenos sumamente interesantes que nos deja esta jornada. Roberto, ¿cómo logra Morales llegar tan fuerte al área rural, al área, porque sabíamos que en el área metropolitana el sondeo y las encuestas ya lo llevaban como un virtual ganador, o por lo menos quien iba a puntear, pero en esa área donde son muy fuertes Valdizón y Sandra Torres por el recorrido que han hecho, porque ya son personas que llevan años recorriendo el interior, y a lo mejor esa era una gran desventaja para Morales, ¿cómo logra también él la conquista de ese voto? Bueno, yo creo que es la verdad. Cuando no hay campañas, cuando eran redes sociales. Yo creo que hay una gran madurez de parte de la población y que finalmente nos damos cuenta que la diferencia entre lo que sería esa Guatemala urbana y esa Guatemala rural se estrecha, digamos, o sea, llega un punto en el cual también la gente en esa Guatemala rural, o como diría Otto Pérez, esa Guatemala profunda, ¿no? Viene y en un momento dado simple y sencillamente dice, no, también queremos otra alternativa y que no sea de cierta forma más de lo mismo, a pesar de los esfuerzos de los dos candidatos, llamémosles tradicionales, Sandra Torres, Manuel Valdizón, de venir y tratar de copar ese voto, que también se ve en el reflejo de lo que ha sido el voto en el Congreso. O sea, un Congreso bastante más horizontal, un Congreso, digamos, bastante más inclusivo, si queremos verlo así. Yo siento que es el madurar, o sea, no solo hay un despertar de la población que se refleja en las elecciones, sino también una maduración en cuanto a lo que ha sido, digamos, buscar más informarse, o de que personas hayan realmente también salido a otras áreas a venir y explicar, digamos, o a informar a otras personas sobre, digamos, lo que está ocurriendo en el país y sobre cómo votar. Entonces, si vemos, es nuevamente histórico, un país con las condiciones que, digamos, hace 4 meses probablemente se hubieran mantenido, se hubieran sostenido las tendencias que hace un año ya esperábamos, y hoy vemos que todo eso simple y sencillamente se ha roto. Hablemos de los escenarios para una segunda vuelta, porque eso creo yo que es la interrogante ahora de muchos guatemaltecos. Veíamos en la entrevista que realizábamos con Jimmy Morales, que fijo pasa a segunda vuelta, donde se le interrogaba
respecto con qué candidato le gustaría ir a una segunda vuelta. Y él decía, me da lo mismo, líder o la UNE. ¿Le dará lo mismo o no? Eso es lo que nos preguntamos ahora. ¿Da lo mismo para Jimmy y para Guatemala que el líder pase o la UNE pase? Yo no creo que da lo mismo. Definitivamente hay una gran diferencia, aunque los dos estén formados con mecanismos de vinculación social muy similares, por supuesto con diferencias presupuestarias enormes. No podemos comparar el presupuesto de la UNE con el presupuesto exorbitante de líder, que sería como que una de las primeras diferencias. Aparte habría que ver cuántos diputados al final gana el partido líder y cuántos se le adjudican al partido UNE. Y sobre todo, lo más importante, el poder local. ¿Cuántas corporaciones municipales logra obtener líder y cuántas UNE? Eso ya nos marca una diferencia, pero también las alianzas. Yo veo que si pasa FCN versus líder, la alianza UNE va a estar más rivalizada, no va a ser tan dedicada a alguien. Pero si pasara FCN y pasara UNE, entonces la alianza va a tocar con líder, ¿ya? Y creo que la inclinación se la va a complicar muchísimo más FCN, porque hemos visto cómo rivales como líder y PP, que se manifiestan con odio ante los medios, logran unirse y es que esa es la política, aunque no nos guste, esa es la política. Yo se la veo más difícil a FCN contra UNE que contra líder. ¿Hacia dónde se van los votos de Manuel Valdizón en ese caso? Porque a lo mejor era un escenario que no nos planteábamos tanto, que correcto, pasara FCN Nación junto con líder, por ejemplo. La verdad que ya se esperaba ese, pero no se esperaba tanto un FCN UNE. Sí se colocó en algunos estudios, pero levemente, o sea, como que quedara empatado, muy poca probabilidad. Pero si me preguntas a dónde se van a ir los votos de Valdizón, va a ser a donde él diga. Él es el que va a negociar, es el que va a decir. Por supuesto, no van a ser esos porcentajes. Mucha gente al ver a su candidato perdedor, porque realmente el gran perdedor de todo el proceso electoral es Manuel Valdizón. Aunque pasara segunda vuelta. Totalmente. Aunque pasara segunda vuelta sigue siendo gran perdedor. Es que alguien que estaba, insisto, punteando y en las mismas encuestas que vimos de la misma empresa, con un índice de 40, 41 que se desplome de esta manera. Lo comentaba Roberto y lo comentaba Ricardo. O sea, nunca hemos visto a alguien que tenga 40 puntos en América Latina y que tenga 19 el día de la... No existe esa... Y yo me basaba en las matemáticas cuando con María René hacíamos el estudio de la probabilidad de UNE si lograba alcanzarlo, porque Guatemala definitivamente está cambiando todo el panorama histórico eleccionario, no solo con lo que se realizó con el presidente y exvicepresidente de la República, sino que también con esto. Y el voto informado, la gente tomó más conocimiento, pero yo sí veo un panorama más complejo para FCN contra UNE que contra el líder. ¿Es en tu apreciación? Sí, yo creo que el tema de las... va a estar muy interesante el tema de las alianzas políticas en segunda vuelta. Si, por ejemplo, comparto lo que plantea Omar, si FCN pasa con líder a segunda vuelta, creo que digamos, los demás partidos con representación en el Congreso van a decantar un apoyo concreto hacia FCN. Porque no, digamos, evitar la vinculación con líder, especialmente en donde es que tuvieron sus caudales electorales. Sin embargo, un FCN UNE, creo yo que ahí se puede dividir mucho el apoyo, considerando algo importante, que también creo que es importante que los guatemaltecos lo veamos. La UNE tiene estructuras partidarias. Correcto. Eso es vital en una elección. Yo creo que si la UNE llegó ahorita a empate con líder, es gracias a sus estructuras en el interior que estuvieron trabajando y obviamente eso sí marca una diferencia y lo puede hacer ya sea apoyando a alguien o estando en una segunda vuelta. ¿Y por qué lo planteo? Porque también sí es, creo, indispensable, por ejemplo, pensar qué es lo que puede ofrecer un FCN, digamos, para los partidos que pueden apoyarlo o una UNE como cuota en el Ejecutivo. ¿Qué ministerios, qué secretarías, qué va a haber, digamos, en esas alianzas y en esas negociaciones? Que obviamente ese nivel de negociaciones políticas creo que son, mientras sigan de forma transparente, están bien. La política es así, exactamente. Ese está en el marco de la acción política y, por supuesto, es importante que lo tengamos claro. Sí creo, por ejemplo, que, un Jimmy Morales en cualquiera de los dos escenarios, digamos, con el nivel de negociación que va a tener que tener una elección en segunda vuelta, creo que va a tener... sería importante que, por ejemplo, se diera el único punto que yo veo de debilidad política con Jimmy, aparte digamos, del tema de las estructuras, que son los fundadores del partido que le han atacado mucho. Entonces, por ejemplo, sí creo que
debería desprenderse un poco para permitir oxigenar el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, por lo menos, para poder generar esa empatía política con otros partidos y otras expresiones políticas. Y ese tema creo que se va a poner interesante en el marco de la negociación, sea quien sea que pase, pero muchísimo más difícil, y lo comparto totalmente con la UNE. Roberto, históricamente, si hacemos una sumatoria del primer y el segundo lugar, no es más del 50%. Y eso no se ha dado. O sea, siempre entre el primer y el segundo lugar, cuando van a la segunda vuelta, suman un poco más del 50%. Aquí no lo estamos reflejando de esta manera. Este es un dato interesante. Sí, y sobre eso yo apuntaría a dos cuestiones. Uno, yo creo que el movimiento del voto va a ser mucho más difícil. Yo siento que no va a haber un voto, digamos, independientemente de por ejemplo, en el caso del líder, no sé hasta qué punto, yo no sé en qué condiciones se va a encontrar, digamos, Manuel Valdizón para venir y, digamos, asimilar este escenario, punto número uno. Se va a venir una guerra jurídica para pelear, impugnar voto por voto para tratar de meterse con las uñas a esa segunda vuelta. Pero después también sí concuerdo en el sentido que va a ser bastante más difícil para FCN una segunda vuelta con la UNE, desde el punto de vista de que Jimmy Morales representa el antivoto de la clase tradicional política. ¿Hasta qué punto, si viene Jimmy, porque es necesario, estoy completamente de acuerdo, de cierta forma, negociar con los quienes han sido hasta cierto punto rivales, pero hasta qué punto eso le puede pasar una factura también? Porque él representa, yo no soy parte de ese esquema político, ¿no? Aceptar esas alianzas puede ser perjudicial. O sea, debe ser muy cuidadoso, digamos, vamos a ver, esa es la primera gran prueba que vamos a ver, qué capacidad de negociar tiene. Mientras que Sandra Torres sí definitivamente tiene esa capacidad de negociar. Entonces sería de cierta forma más fácil para ella venir y moverse en ese sentido, pero sí sería bastante más difícil para un Manuel Valdizón, en el que lo que hemos visto hoy, concuerdo, es un absoluto rechazo a lo que es su figura, a lo que es su partido político. Y entonces desde ese punto de vista, pues entonces sí yo creo que sería bastante más difícil venir y entrar a ese proceso de negociaciones. Sí sería bastante una segunda vuelta, ya entrando, dejando a un lado lo que sería la batalla por impugnaciones y demás de parte actualmente del líder, sería ver ya, digamos, también qué tiene que mostrar también Jimmy Morales en términos de equipo, claro, en términos de materializar una propuesta, porque esa es otra cuestión que históricamente es una propuesta completamente vacía. Hablemos relación de los medios, Roberto, en el caso, y a todos tiro esto en la mesa, de uno y de otro candidato. Valdizón ha creado ciertos anticuerpos, ¿verdad? No asistiendo a las entrevistas, a los foros, bueno, a nuestro canal no vino a ninguno de los espacios que se lo invitó, a muchos otros medios no. Entonces, Sandra Torres como que cambió un poco su perfil, la vimos más flexible y algunas le preguntamos, y la gente en redes sociales, de cuando era primera dama ahora, como que bajó absolutamente la guardia. Entonces, eso también puede llegar a influir porque al final las entrevistas, los foros, los espacios de discusión, yo creo que son mucho más efectivos a veces que una gran valla o una bonita canción o algún regalito que se haga, porque ahí tenemos la posibilidad de conocerlo cara a cara al candidato. Y otra pregunta que les hago, qué importante el rol ahora del Tribunal Supremo Electoral, que ha cumplido con dar los datos rápidamente, pero en esta lucha de voto a voto también será el tribunal el que deba salir a decir, señoras y señores, nosotros vamos a dar fe de que así son los resultados, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral en este momento tiene la suficiente legitimidad como para poder en ese momento plantear quién va a ser el ganador, digamos, a quién se le va a adjudicar un segundo lugar y pasa a segunda vuelta. Creo que eso es un tema importante porque la gente ¿Lo dirá hoy a las 2:30? No creo, no se va a adjudicar hoy. Pero no queda nada, no quedan... No, pero esos son, digamos, datos preliminares, pero todo el trabajo de impugnación para que se le dé una adjudicación final lo estábamos platicando en el segmento anterior, un mes, tal vez un poquito más, para que ya se termine de contar otra vez voto por voto. Es decir, el trabajo que se hizo ayer en todas las mesas se tiene que volver a hacer. Y por supuesto, creo que, digamos, dependiendo de quién pasa a segunda vuelta, un tema importante que estaba tocando Roberto y que creo que es importante verlo, el tema de, más que todo, la negociación va también por el apoyo dentro del Congreso de la República. No hay presidente, creo yo, que pueda sostener la efectividad o por lo menos el querer hacer algo dentro del organismo ejecutivo si no cuenta por lo menos con un mínimo apoyo en el Congreso de la República. Es ahí donde vemos, por ejemplo, un partido patriota en el periodo anterior donde sostiene a su cantidad de diputados y se alía de bancadas pequeñas que le permitía llegar a la mayoría. Claro. Entonces, y por supuesto, ahora, ¿qué va a hacer?
Jimmy Morales, hay que recordar el caso de Serrano Elías, por ejemplo. Da serranazo precisamente porque el Congreso casi que lo estaba extorsionando. Digamos, era uno de los